Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Dayana Barrales, Tomás Barolini, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos. Buenos días, buenas tardes a otra columna de Los dioses están locos, que hoy sí que están más locos o enloquecidos que nunca, porque van a tratar un tema que ha sido tema de agenda en estos 7 años de dioses, pero que los dioses a veces tienen sus propios tabúes quizás autoimpuestos o aceptados, pero hoy va los dioses quizás a inaugurar una nueva línea de columnas, ¿no? Quizás, quién lo dice, si a la audiencia le interesa, hablar sobre dioses, plantas sagradas, drogas. Quizás desde el origen los dioses están locos era religión, política y otras yerbas, y ahí vamos a las otras yerbas hoy. Así que para eso tenemos a la teóloga Daniela Creer, que está, en este momento ubicada en Berlín, estuvo hace unos años en Uruguay, y también es fundadora y directora del Nomad Institute, y te saludamos. Buenos días, buenas noches también, Daniela. Saludos a ustedes, muchas gracias por la invitación, Nico. El Nomad Institute, en breve, ¿qué sería? ¿Trabaja derechos humanos o algo más? Contanos. Con el Nomad Institute estamos aquí cerca de Berlín y hacemos investigación multidisciplinaria sobre derechos humanos y ciencia, como lo dice su nombre, pero vamos tocando diferentes aristas y por el momento histórico que estamos atravesando, uno de nuestros hincapiés específicos es la política de drogas, derechos humanos y política de drogas, y por otro lado también nos interesa y hacemos promoción de la ciencia abierta. Hacemos publicaciones especializadas, hacemos eventos, hacemos advocacy en estos temas. Y tú hace muchos años que estás vinculada al tema de la militancia en temas de políticas de drogas, y en el comienzo al menos era una militancia también desde la fe cristiana. ¿Cómo llegan a relacionarse estas dos patas de algo que parecen estar tan lejos, el cristianismo y la legalización de la marihuana? Bueno, para mí empezó estudiando teología, haciendo prácticas de pastoral, bien en lo cotidiano, cuando conocí la pastoral de reducción de daños, ¿no? Esto fue en 2001, así que estamos hablando de hace bastante tiempo, y ahí me empecé a dar cuenta que el mayor de los problemas no era el uso de la sustancia, sino que las sustancias estuvieran prohibidas, porque si no habría otra forma de relacionarse con esa sustancia, ¿no? O con la sustancia que fuera. Y ahí empecé a tomar conciencia que tiene que ver con personas excluidas, que tiene que ver con etapas de vida problemáticos, de desesperación, de dificultades, etcétera, de vacíos a veces, donde las personas llegan a sufrir por el consumo de algunas sustancias o por el consumo de sustancias mezcladas, llegan a tener problemas con el uso. Pero no es la mayoría tampoco de las personas que consumen sustancias, ¿no? Pero me di cuenta que también había una exclusión mayor, incluso en la iglesia, de las personas que consumen sustancias. Claro. En mi experiencia personal veía como incluso personas que iban a buscar ayuda a iglesias eran echadas de ahí porque no estaban clean, no habían Claro. dejado de consumir la sustancia. Entonces le decían, andate y cuando dejes de fumar, por ejemplo, regresá, o andate y cuando dejes tal cosa, ¿no? Pero justamente estaban buscando ayuda en ese momento y no la encontraban ahí. Eso por un lado. Entonces fue la pastoral, digamos, la que me acercó al tema, y por otro lado, la guerra contra las drogas. Sí, la guerra contra las drogas, donde como política aplicada en muchos países a nivel internacional hay
inmensos gastos de energía y de recursos para esta guerra que deja muchísima sangre y muchísimas muertes, en su mayoría en Latinoamérica y en sureste asiático, ¿no? No donde es el mayor consumo de sustancias, que es en el norte global, sino donde crecen esas plantas de las cuales se hacen estas sustancias, ¿no? Y la guerra contra las drogas, así en breve, ¿cómo se toca con el tema religioso, digamos? Bueno, eh, la, es el tema de los derechos humanos, es el tema del Ujú. derecho a la vida, ¿no? Eh, para mí vivir en El Salvador un tiempo realmente me cambió también la perspectiva de lo que es vivir, digamos, con tantas armas y con tanta Ah, violencia, donde la guerra contra las drogas está tan presente también, ¿no? Eh, y en la Declaración de Berlín tenemos un texto muy lindo formulado, ahora no lo puedo citar, eh, pero precisamente está eh, respaldado o recostado, lo pensamos en alineación con la declaración de la protección, con la declaración, perdón, estoy un poco trabada, de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en el ujú, 71, donde la conclusión, el cierre ajá, fue en torno al tema de la protección de la creación, y dos o tres puntos más. Ahorita justo he tenido tantas cosas en la cabeza que hoy no, o sea, lo podemos volver a ujú. verificar y te lo paso por escrito. Pero, o sea, el concepto de trabajar, o la preocupación en torno a la guerra de las drogas tiene que ver con que esa supuesta guerra contra las drogas incluye o sea, una inversión en armas, una inversión en o sea, una militarización de Estados Unidos, básicamente, en Latinoamérica, y afectando la convivencia y terminando en realidad matando, vamos a decir, la vida de los más pobres, débiles y desprotegidos. La Sí, guerra metiendo contra en las drogas, cárcel, todo el sistema metiendo todo, en cárcel a los muchísima jóvenes gente. especialmente. A los jóvenes, en su mayoría son jóvenes Mm, pobres, son familias que quedan afectadas, porque esos jóvenes pobres en general tienen familia, y esos jóvenes pobres en general son los que sostienen a las familias, ¿no? Entonces van a la cárcel y si quedan con esposa y con niños, también jóvenes, Lo toda la mismo, carga queda en los hombros de la mujer, ¿no? lo que vemos hoy en Uruguay, claramente, nosotros es- trabajamos ahí en Aguada con gente en situación de calle. La mayor parte de los jóvenes que están en calle hoy en Montevideo son jóvenes que estuvieron en la cárcel hace poco y el tema de la adicción atraviesa todo, la vida y las complejidades. Vamos a darle una vuelta de rosca más a este tema, llevarlo a otro nivel más espiritual quizás. ¿Cómo se Sí, vincula? solo quiero Sí, mencionar una perdón. cosa más, y es Ajá. que se me vino otra vez muy claro a la mente hace un par de días cuando fuimos invitados a un evento en contra de la pena de muerte por Ajá. delitos relativos a las drogas. Y hay muchos países en los cuales hoy día hay pena de muerte por fumarse un porro o porque te encuentran con un poco de marihuana, ¿no? Entonces, también es un tema, digamos, de que debería preocupar a los cristianos, ¿no? Nosotros no aceptamos pena de muerte, ¿sí? Entonces, ese es otro tema, pero ahí quería mencionar, hay varios puntos donde se toca el tema del cristianismo y de la militancia, tanto cristiana Ujú. como eh, por las plantas. Tenemos que normalizar las plantas. Y ahí yendo a las plantas, ¿cómo se vincula las plantas sagradas y la espiritualidad en la historia? Más enfocado quizás en el cristianismo, pero en general también. Bueno, si alejamos un poco la vista, vemos que en la mayoría de las culturas y religiones, grupos que practican rituales religiosos, espirituales, eh, hay plantas en juego, hay plantas que se usan en estos rituales, en estos espacios, y son plantas reconocidas por las personas que participan ahí como plantas maestras o plantas sagradas. En el cristianismo también tenemos una,
eh, pero lo vemos en muchas culturas y en muchas religiones, ¿sí? De que hay plantas acompañando. Eh, en el cristianismo, la planta que acompaña o la sustancia que acompaña a través, que viene de una planta, es simbólicamente lo más importante en el cristianismo. Así de importante es el rol de esta planta. Eh, y hay muchas plantas que son mencionadas en la Biblia, pero lo más importante, el fin último, digamos, eh, el centro es la sangre de Cristo. Simbólicamente es la sangre de Cristo y lo es el vino. Ujú. Y el vino es un derivado, es una fermentación de una planta que en el cristianismo es muy importante, que es la vid, ¿no? Se usa en varias eh, metáforas también y referencias. Incluso por Jesús mismo, ¿no? Yo soy la vid, Ujú. así de importante. Eh, entonces, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que el prohibicionismo ha puesto como cierto velo por encima de otras plantas, pero también tenemos que reconocer que el vínculo del ser humano con las plantas y con las plantas que modifican el estado o que alteran el estado de conciencia o que facilitan la meditación, por ejemplo, sí Ujú. hay muchas personas que lo usan para meditar, para tener una mejor conexión, como dicen algunos, ¿no? Eh, eh, entonces, la historia de los seres humanos ha estado vinculada con las plantas eh, psicoactivantes desde siempre, ¿sí? Claro. Incluso existe la teoría de que el ser humano habla, de que el ser humano habla, eso evolucionó a partir de la necesidad de comunicarse y hacer sonidos para comunicarse después de la ingesta de hongos, Ujú. ¿no? Entonces, es algo muy profundo, arraigado también en el ser humano. Y el ser humano busca modificar su estado de conciencia cada tanto, ¿sí? Eso ocurre hasta en los niños, ¿sí? Tú que tienes niños, Ujú. obsérvalos, si les gusta marearse, por ejemplo, ¿no? Eso que dan vueltas con los palos y les gusta marearse, eso modifica la conciencia, digamos, desde afuera, influenciando el cuerpo para que eso suceda, ¿no? Y en No la, siempre es consciente. claro. Y en la Biblia, aparte, digamos, de la vid, la sangre de Cristo, pienso también el pan, que también viene de la cebada, el trigo, al fin de cuentas, viene de, de una planta también, del trabajo humano también, pero de una planta. Bueno, el ser humano en su... Consumimos plantas todo el día, desde la mañana hasta la noche. Nos Ujú. levantamos en la mañana y nos tomamos un café. Algunos se fuman un tabaco, otros se toman un cacao o un té, Nosotros tomamos mate otros tomamos mate. Y son y tiene... sustancias que han estado prohibidas incluso por la iglesia, ¿no? Que es otro punto que tocamos, ¿no? Sí, Que y por muchas eh, distintas iglesias en distintos momentos, bueno, algunas hasta hoy prohíben el café, el mate, el té, el eh, mate estuvo prohibido, ¿no? Hasta que se dan cuenta que financieramente les conviene y y aceptan. la iglesia católica prohibió el mate, yo no sabía. Y O, claro, sí, a los jesuitas, tenían, yo lo conozco la eh, parte del negocio de los jesuitas, yo del mate, la parte de la... claro, claro. Bueno, justamente lo que me refería con cuando se dan cuenta que financieramente conviene, ahí se acepta. Pero antes no, porque tiene mucho que ver con reprimir la etnósfera del grupo al que vas a misionar, ¿no? Claro, ¿Cómo vas a porque tiene que seguir, ver cómo un vas a elemento permitir que sigan consumiendo de las plantas que los conectan con sus dioses? aglutinante, comunitario también, ¿no? Y en la Biblia hay otras plantas nombradas que sean relevantes en tanto facilitadoras de la comunicación con Dios o otras. Yo pienso en eso, hay un par de ejemplos en la Biblia, ¿no? De la columna de humo o de la carpa y que no se quería alejar de ella. O sea, hay un par de historias en la Biblia que están
bastante, podrían ser interpretadas por lo menos como elementos de vínculo con lo sagrado, ¿no? Trajiste un libro, veo. Este libro es muy interesante. Tiene, esta gente ha Ujú. estudiado, ha sacado fotos en diversas iglesias. Aquí hacen falta fotos también de sinagogas y mezquitas, eh, donde aparecen hongos Mm. con Jesús. Con Sí, Jesús aparece. en alguna iglesia creo de Francia, ¿no? Que aparecen Hay un los hongos. montón, hay un Sí, montón. acá. No son tan poquitas, no son tan poquitas, son llamativamente muchas y son llamativamente antiguas. Ujú. Entonces, también estas personas que escribieron esto son muy accesibles. Si tienes interés, Sí, yo he encontrado en internet de ellos algunos historiadores, antropólogos, ahí este, va. sí. Los libros son medios novelescos, digamos, pero bueno, igual es lo único que hay, digo. ¿Y, y por qué? Porque también ustedes han estudiado esto del prohibicionismo, ahora mencionábamos lo del mate, pero ¿por qué te parece en Estados Unidos, que es donde la cuna parte del prohibicionismo de las drogas y de la guerra en América Latina? ¿Por qué te parece que ha sido un tema tan fuerte en la agenda cristiana conservadora el prohibicionismo? Bueno, si lo vemos de antaño, bueno, sabes, un poco también mi amor por la historia y todo empieza más atrás. Ya el Papa Gregorio, ¿qué? Octavo, si no me equivoco. eh, Inocencio octavo, gracias por la corrección. Inocencio octavo prohibió el cannabis, ¿sí? Ujú. Lo puso a la par de, como ofensa, lo puso a la par de el sacrilegio contra el Espíritu Santo, Ajá, ¿sí? Así de peligroso es consumir la planta de cannabis. Entonces, ahí hay algo de reservar el conocimiento, ¿sí? Y ciertas herramientas solo para unos pocos. En la Iglesia Católica también lo hacen hoy día con el vino ujú, todavía. Sí, el tema claro. de dispensar el conocimiento y dispensar las herramientas no es algo que a las iglesias les guste hacer mucho. Si no, pensemos que recién en el Vaticano II dijeron que está bueno que lean la Biblia en su propio idioma, ¿sí? Por ejemplo, en español. Antes no estaba bien visto que se Ujú. leen en Habilitar el español, sino, conocimiento. Ujú, claro, un poco eso de reprimir el conocimiento y por otro lado lo de reprimir el conocimiento de los otros, ¿no? De los que son diferentes a uno. Y ahí va el tema de la yerba mate y el ujú, café y otras sustancias o los hongos en Mesoamérica y tantas otras. Es que Latinoamérica es el continente donde más plantas y hongos con efectos psicoactivantes crecen. Entonces crece en la naturaleza, ¿sí? Si queremos así, también es algo dado por Dios, ¿no? ujú. Entonces, bueno, Todo es la bueno, cuestión, claro, la seríamos, cuestión es todo es cómo se creado. usa, ¿sí? Ujú, La cuestión es cómo se usa. No es malo o bueno en sí, sino la cuestión es cómo usamos y por eso también tenemos que volver a aprender a vincularnos con eso que hemos olvidado, cómo vincularnos porque es un tabú y porque nos lo han prohibido. ¿Sí? Y la propaganda de tantos años, de 50, 70 años, ha martillado a generaciones enteras que piensan ujú, que es algo que te deja agujeros en el cerebro. Sí, entonces el salir de esos mitos y de esos sofismas, de esas cosas mal aprendidas, desaprender, bueno, ustedes hablan mucho de esto también, ¿no? ujú. Entonces, eh, no es tan fácil, pero es importante. Por eso Y- estamos nosotros trabajando en esto, porque también yo siempre me he sentido eh, desafiada de aportar en espacios donde veo que no hay tantos aportantes. Entonces, me siento aquí en este momento desafiada a aportar también como cristiana en este movimiento de reforma de la política de drogas que se está dando incluso a ujú, nivel internacional o aquí en Alemania, que también estoy acompañando el proceso con otra organización también con la que trabajo bien de cerca. Eh, y hace falta que haya gente que hable de una política de drogas humanitaria, ¿sí?
Hay algunas iniciativas donde estamos uniendo fuerzas, por ejemplo, también con la Cruz Ujú, Roja, con las asociaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, por una política humanitaria de drogas, pero es realmente importante porque el maltrato, la criminalización, la discriminación que ujú. sufren las personas que usan ciertas sustancias es una locura. Y hasta pena de muerte estamos hablando, ¿no? Claro, en algunos países, bueno, ahora con lo del Mundial en Qatar es como muy evidente, la prohibición del alcohol, la En prohibición de la Irán, vestimenta, o sea, entonces, sin duda también hay cuestiones culturales que son todo un desafío y bueno, los derechos humanos no son tan universales quizás en ese sentido de cómo se aplican en todos los contextos. ¿Qué ibas a decir? Irán, perdón. justo pensaba que en Irán es uno de los países donde hasta hay pena de muerte por beber alcohol. Incluso pueden extenderlo extraterritorial, Ujú. por ejemplo, ¿sí? Entonces es una locura, es una locura. Ah, y yo pensaba que tiene que ver todo esto con la libertad, ¿no? O sea, si desarrollamos, promovemos sociedades y individuos que puedan decidir con información y con libertad, o bueno, o seguimos o se sigue en algunos contextos con un esquema de el Estado o la religión te dice lo que puedes hacer y lo que no, hasta qué tomar, qué consumir, este, y se criminaliza a las personas que lo hacen. Lo otro que también me parece que es un punto muy importante es que muchos programas también cristianos Ujú, de rehabilitación, sí, muchas de las instalaciones de rehabilitación que existen en el mundo son cristianas o tienen un trasfondo sí, cristiano. Y también Alcohólicos Anónimos, porque se ha buscado también cómo apoyar a los grupos y a las personas, digamos, que están atravesando ujú, dificultades de adicción, que están sufriendo adicción. Eh, y es importante precisamente hacer hincapié en eso. No es lo mismo ser que estar, ¿sí? En este caso también, no es lo mismo hablar de que alguien, digamos, hablar de alguien con identidad de adicto, sí, ¿sí? ujú, Que hablar de una persona que está sufriendo una adicción, porque es una etapa que uno atraviesa, ¿sí? ujú, No es que eso defina tu personalidad, no es que tú estés definido como persona en primera instancia por una sustancia que consumes y que te produjo digamos, un bueno, desorden, sí, ¿no? Ya sea físico o psíquico. Entonces, nosotros preferimos hablar ujú, de personas que usan sustancias, personas que usan ujú, drogas, ¿sí? No hacer el centro de una situación, de un momento, de un sufrimiento, sino no, también de reconocer, bueno, en primera instancia soy una persona y tengo derechos, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vida. Estoy atravesando, en el peor de los casos, una situación de un consumo problemático y necesito ayuda. ujú, Si está prohibido por la ley, no tengo dónde ir a buscar ayuda. Si está regulado, si el Estado tiene eso en sus manos también, podemos ir al sistema de salud y buscar ayuda, por ejemplo, ¿no? bueno, dejamos este tema picando acá porque es otro gran tema que en Uruguay lo vemos mucho, que son los agujeros o las faltas de propuestas de trabajo para las personas que están en situación de adicción, como están atravesando esta dificultad. Y por eso también ha sido y es tan importante el rol de algunas comunidades religiosas en este tema y otro tema, capítulo complejo si los hay. Así que lo vamos a dejar por acá porque se abren como varias cajas de Pandora que nos pueden llevar a otras arenas. Así es Este, esto. Daniela Kreger, muchas gracias desde el Nomad Institute, desde Berlín. Y bueno, en otro encuentro de los dioses están locos en ciudades, proyectos ciudades, que nos encontraremos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Una cosita más que te quiero Ujú. decir, capaz te puede servir. El, Recorriendo diferentes lugares, diferentes comunidades de diferentes orígenes religiosos, siempre nos hemos encontrado con que la figura
unificadora y conciliadora es Jesús de Nazaret. Ujú. Y en las diferentes se usan plantas y demás, ¿no? Pero nos ha llamado la atención que la figura unificadora es Jesús de Nazaret. Así que ahí también está la cuestión cristiana. Muy bien, y nos iremos escuchando unos pequeños acordes de Bob Marley, que se fue cristiano y fumando marihuana. Así que con eso nos despedimos. Hasta la próxima. I'm gonna smoke the ganja until I go blind. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.